Damos la cordial bienvenida al doctor Ernesto Pazmiño Granizo, Defensor Público General del Ecuador. Doctor Ernesto Pazmiño tiene el uso de la palabra, por favor. Mañana es el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y qué buena coincidencia de que ahora estemos debatiendo un tema tan importante para proteger los derechos precisamente de las mujeres, y estamos trabajando en eso con las organizaciones de mujeres, y ahí dice: somos todas, juntas hoy paramos del mundo y gritamos: basta ante todas las violencias que nos atraviesan. Quería comenzar con esa frase. Aquí decimos algo fundamental: el Estado no debe criminalizar a las mujeres por las decisiones que toman. Acabamos de escuchar al representante del Consejo de la Judicatura indicándonos estadísticas que nos lleva a una sola conclusión: que en el Ecuador se criminaliza el aborto. Esa es la conclusión que yo saqué de las estadísticas. Pese a que van disminuyendo los juicios, los casos judicializados por varias razones, pero eso no implica que hayan disminuido los abortos clandestinos o, lo que es más grave, la obligación de las niñas a tener el hijo fruto de una violación. Ya vamos a ver, esos son los números trágicos, no solo los judicializados, sino la realidad que envuelve la prohibición o la penalización del aborto cuando el embarazo es a causa de una violación. A ver, lo había manifestado yo la vez anterior, y en la exposición de motivos al proyecto de reforma decimos más o menos lo que está en esta lámina: que la violencia sexual es uno de los tipos de violencia de género más extremos y crueles que se comete contra las mujeres de todas las edades. Una violación, no creo que exista una violencia más grave que una violación a una mujer, más aún a menores de edad, a las niñas, porque eso atenta contra su dignidad humana, viola sus derechos a una vida libre de violencia, viola el derecho a tomar decisiones libres y voluntarias de las mujeres, al desarrollo libre de su personalidad, a decidir cuándo y cuántos hijos tener, atenta contra su proyecto de vida y en muchos casos viola su derecho a la vida. Estos derechos de las mujeres están contemplados en nuestra Constitución, en los tratados y convenios internacionales. Estos derechos se violan cuando obligamos a una mujer que quede embarazada fruto de una violación o de una violencia sexual a parir el hijo de su violador. Todos estos derechos. Y este es el fundamento esencial para que ustedes, señores asambleístas, no le demos más vuelta al tema, ya afrontemos, como yo decía en alguna ocasión y lo vuelvo a repetir, lo dije en la asamblea, en el pleno, cuando di mi rendición de cuentas: dejemos de ser mojigatos y debatamos los temas fundamentales. Estos son los temas fundamentales para la asamblea. Ya la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer de la ONU, la CEDAW, exigió al Estado ecuatoriano, por Dios, le exigió que elimine el delito de aborto por violación del catálogo de delitos nuestros. Esa es una obligación que tiene que cumplir el Estado. Sin embargo, no lo ha hecho. Ya varios años que la CEDAW, en el 2015, le pide al Estado que elimine este delito de su catálogo de delitos en el Código Orgánico Integral Penal. En el 2008, el Comité contra la Tortura ya señaló que obligar a las mujeres a sufrir en su cuerpo las consecuencias del delito del que ha sido víctima, violación con resultado de embarazo, supone reproducir su victimización e implica infligirles daños psicológicos y morales que configuran un trato cruel, inhumano y degradante. Por otra parte, el ideario de suicida que la imposición forzada del embarazo puede provocar constituye un trato cruel, inhumano y degradante. Esto dice el Comité de la ONU contra la Tortura, que obligar a la mujer a tener el hijo fruto de una violación es un trato cruel, inhumano y degradante. Lo dicen las Naciones Unidas. Entonces, ¿qué esperamos para cumplir esas disposiciones y esas sugerencias de las Naciones Unidas? La Constitución del Ecuador nos otorga el derecho a tomar decisiones informadas y a decir cuándo y cuántos hijos tener. Está en el artículo 66, 9 y 10 de nuestra Constitución. Esto es grave. El Estado estuvo ausente ahí esta ocasión. El informe que presenta la sociedad civil ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 28 de febrero, hace
2 semanas, donde se tomó lista y no estuvo presente los representantes del Estado, lamentablemente. Sobre el acceso a las mujeres a la justicia es realmente vergonzoso para el Ecuador. De acuerdo a las cifras de la Fiscalía, ojo, entre 2003 y 2016 se han registrado 243 procesos penales por aborto, judicializados, juicios penales. Más la información recogida de la Judicatura y la Defensoría Pública, la cifra llega a 323 procesados por aborto, juicios que se han iniciado. El 100% de mujeres procesadas son pobres. Ese es el perfil de las mujeres que estuvieron en cárcel o de las mujeres procesadas por abortar. Pobreza. El 69% entre 14 y 19 años, ahí está la tragedia, son niñas. 69%, y el 40% son afrodescendientes. Ese es el perfil de las mujeres que abortan y de las que son criminalizadas. Fuente, INRED, Surcuna, Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, Taller de Comunicación de Mujeres, que están aquí muchas de ellas, de estas organizaciones. Más de 800 menores de edad han sido violados en el sistema educativo. 25.400 embarazos no intencionados de adolescentes. Imagínense. Y como es delito abortar, los adolescentes tienen que parir el hijo fruto de esa relación violenta contra su vida sexual. Ya vamos a ver el informe que nos da la ministra de Salud sobre este tema. Es realmente escalofriante. Esta es la muestra de la Defensoría que tenemos, los casos que nosotros hemos patrocinado. Miren, por ciudades, por edad, 19 años en Salcedo. ¿Quién denuncia? Vean, ¿quién denuncia? Casi todos los casos del médico, porque el Código Orgánico Integral Penal ahora le obliga al médico a hacer soplón. Le obliga que el médico que no denuncie estos casos es sancionado. Es decir, le obliga a denunciar el cometimiento de un aborto. Toditos son médicos, miren. En Ibarra, Riobamba, Atenas, Macas, La Maná, Salcedo, Atenas, San Miguel de Bolívar, Riobamba, Salcedo, etcétera, denuncia el médico. En un caso el dueño de casa y en otro caso no indica. Y un caso el ex esposo que le denuncia la violación. Sí. Miren, este es el perfil. María Esmeraldeño, un caso que nosotros defendimos hace poco. De 26 años, tiene 2 hijos menores de 10 años. Trabajadora sexual, su esposo está detenido en la cárcel de Esmeraldas. Acusada de aborto intencional, estuvo 4 meses en prisión. Cuando se sustituyó la medida cautelar, se le impuso presentarse 2 veces por semana y llevar las fotos del lugar donde estaba trabajando. Por eso se le sustituyó la prisión preventiva. Fue declarada inocente porque la Fiscalía no tuvo una sola prueba que demostraba que ella se provocó el aborto. Este es el perfil. Una mujer trabajadora sexual, quedó embarazada, abortó, le denunció el médico en el hospital de Esmeraldas, fue a la cárcel, con 2 niños menores de 10 años que vivían en la pobreza, y su esposo en la cárcel. Ese es el perfil generalmente de las personas acusadas del delito de aborto y encarceladas. Mire, ahí están los países que mantienen el aborto en América: Ecuador, Perú y Paraguay y Venezuela. Todos los países han eliminado como delito el aborto cuando es por causa de violación. Todos. Inclusive países como Argentina y Colombia ni siquiera lo hicieron en la legislación. No derogaron el artículo, no despenalizaron. Lo hizo la Corte Constitucional en Colombia y la Corte Suprema en un recurso de casación en Argentina. Y dijo textualmente que obligar a la mujer a tener un hijo cuando este es fruto de una violación es un trato cruel, es una tortura. Y desde aquella ocasión, sin que se reforme la legislación penal en Argentina, no se criminaliza a las mujeres que abortan. Conclusiones. La Defensoría Pública demanda la despenalización del aborto en casos de embarazo por delitos sexuales porque es un problema de salud pública, un problema de pobreza y un problema de violencia machista. Generalmente el que le embaraza obliga a la chica a que aborte. La Defensoría Pública pide que no se criminalice a las mujeres por las decisiones que toman sobre su cuerpo y su proyecto de vida.
Es inaceptable, decimos, que las mujeres vayan a usar la violación como un pretexto. Ya nos dijeron eso, es que ahora todos van a poner pretexto que han sido violadas y van a abortar. Eso pone en duda la ética de las mujeres. Ya confiemos, pues alguna vez quieren eso, a ver, confiamos todo. Ya les pedimos hasta que nos rindan cuentas de las pensiones irrisorias que reciben. No les podemos obligar a las mujeres a tener hijos de sus violadores. Dejemos que ellas decidan, eso dice la Constitución. El Estado debe priorizar la prevención de la violencia de género. Eso es importante, la prevención física, psicológica y sexual a través del sistema educativo, de campañas nacionales de concientización, entre otros, y trabajar con la sociedad civil que tiene experiencia en la materia. Con estos fundamentos yo creo, señores asambleístas, de que debe existir un informe favorable para primer debate, para despenalizar el aborto cuando el embarazo es fruto de violación. Y finalmente, alguien le preguntaron a los representantes del Consejo de la Judicatura si hay personas especializadas. No, yo he venido insistiendo y reclamando de que no hay especialización en el sistema de justicia para tratar estos temas. Merece una experticia diferente a otro tipo de delitos. No es lo mismo ir a investigar un asesinato, que ir a ver una violación, un femicidio. Son temas que requieren otros conocimientos, otras experticias, otras sensibilidades. Miren, aquí tengo recién una resolución. Y el juez, con la petición de la Fiscalía, dice: el aborto consentido consiste en que la criatura que tendría derecho al amor de sus padres, que no alcanzará a disfrutar de ninguno de los bienes de la vida, quedando sus padres con la responsabilidad penal terrenal, y después de la muerte, la divina, en el momento de presentarse ante el tribunal de la inteligencia superior, es decir, ante nuestro Padre Celestial, estoy leyendo textualmente, se asemeja con menor pena al asesinato. Por lo tanto, dice, a las mujeres no se les debe maltratar ni con el pétalo de una rosa. A las mujeres no se les debe matar en una prisión. A las mujeres se les debe amar. Y para amarlas hay que comprenderlas, perdonarlas, ayudarlas, soportarlas todos los días para demostrarles que realmente las amamos. La mujer no es un objeto de ser humano, no es un objeto, es un ser humano. Una hija de nuestro Padre Celestial, pero en casos como el presente, a estas señoritas tenemos que juzgarlas. Resolución, entren a la página de la función judicial y ahí bajan. Esos son los jueces que sancionan. Es pecado mortal, el Dios celestial les va a condenar y por lo tanto nosotros también tenemos que juzgarlas. No hay especialización, así tratan los temas contra las mujeres en el sistema de justicia. Finalmente dice, por lo tanto, con esos antecedentes ordeno la prisión preventiva de la acusada. Aquí. Dice, por cuanto la infracción de aborto consentido está sancionada con una pena privativa de libertad superior a 1 año, como lo establece el 149 del Código Orgánico Integral Penal, se dicta medida cautelar de carácter personal. Esto es prisión preventiva contra la ciudadana. Para efecto, gírese la boleta constitucional de encarcelamiento. Provincia de Cotopaxi, Unidad Judicial multicompetente, con sede de Cansola de Cotopaxi. Les puedo dejar para fundamento. Finalmente, la ministra de Salud, al comparecer a la Comisión AMPETRA, da estas cifras. Está aquí esto lo encontré anoche, qué lindo informe de las niñas invisibles de Ecuador. También les voy a dejar, pero con el ruego de que por secretaría se entregue a todos los vocales. Las niñas invisibles del Ecuador, donde se hace un análisis de las niñas que paren, dicen aquí, porque tienen miedo a ser penalizadas porque es delito el aborto. Miren, del 2013 al 2016, dice, 8.677 niñas menores de 14 años parieron producto de una violencia sexual. 8.677. El tema no es cuántos casos se judicializaron. Ese no es el tema. El tema es cuántas niñas parieron porque no pueden abortar, porque eso es delito. Y también cuántas niñas y mujeres abortaron clandestinamente. Eso es lo que tenemos que descubrir. No cuántas se judicializaron. Y ahí, en el informe nos dicen que el 54% de los casos terminan con sentencia condenatoria. Ojo. Sentencia y un alto porcentaje en procedimientos abreviados. Lo que no se dice es que el procedimiento abreviado es un mecanismo utilizado por el juez y el fiscal, porque por cada procedimiento abreviado que hagan los jueces y fiscales se les da 2 puntos adicionales de la evaluación. O sea, declárese rápido culpable, le bajamos un poquito la pena, pero ese juicio termina rapidito. En la audiencia de flagrancia, en 24 horas, están con sentencia.
Eso hay que decirlo. Miren, ¿qué tenemos acá? 1.574 niñas menores de 14 años que parieron producto de una violencia sexual en los colegios. Por aquí tenemos un dato importante de la ministra. Según una encuesta nacional, dice la ministra de Salud, el 19.1% de las víctimas de abuso sexual no lo comunicó porque no les iban a creer. El 16.3% buscó hablar, pero no le pidieron guardar silencio. Y el 28% de niñas señaló que sus relatos no fueron creídos. Por lo tanto, tienen que parir. Esto es grave. Podría ser el relato de cualquier médico. Una niña llegó con su mamá a que le revisen las amígdalas, porque estaba con fiebre. Yo tenía el cuidado de hacer un examen físico, dice el médico, completo, y cuando le palpé el estómago tenía fondo uterino. Es decir, que el útero estaba grande. Era una niña de 10 años, yendo a cumplir 11. Llegó con sus juguetes, con unos crayones a la consulta, y cuando le coloqué el Doppler fetal, escuché latido. Estaba embarazada, de 10 años. Podría ser el relato de cualquier médico en su práctica laboral, pero es el relato de la ministra de Salud, Verónica Espinosa, durante su comparecencia a la Comisión Ocasional AMPETA. Y aquí nos da la ministra datos escandalosos. Durante su comparecencia, la ministra explicó que la tasa de nacidos vivos de madres entre 10 y 14 años creció varios puntos entre el 2013 y el 2017, de 2.51 a 3.38 por 1000, según la ministra. De seguir con la tendencia, para 2021 se llegará a cifras verdaderamente dramáticas. La ministra de Salud, de los casos que ella conoce en los hospitales públicos. Si bien la propia ministra de Salud reconoció el embarazo en menores de 14 años como un problema de salud pública, ojo, un problema de salud pública alarmante, las políticas por parte del Estado ecuatoriano para atender la problemática de forma pacífica aún son escasas. Y aquí hay informes que ya no les voy a cansar porque les voy a dejar este informe para que lo saquen. Quiero decirles, asambleístas, presenté ese proyecto de ley porque estoy convencido de que con esto garantizamos los derechos de las mujeres, esos derechos que ya vimos. Políticamente estos temas no son buenos, pero yo no estoy actuando por temas políticos. Y si vamos a priorizar los temas políticos frente a los derechos de las personas, estaríamos actuando totalmente equivocados. Aquí lo que debemos priorizar en el Estado constitucional de derechos y justicia son los derechos de las personas, y aquí los derechos de las mujeres. Por lo tanto, alejados de cualquier temor político, yo creo que debemos debatir este tema acercándonos a los derechos de las personas. Y ojalá, en el menor tiempo posible, señorita Presidenta, exista ya un informe para que debatamos, porque el momento que ustedes envíen el informe al Pleno, se va a abrir un gran debate. Hagamos un debate con la academia, hagamos un debate con las mujeres, con las interesadas directamente en el tema, hagamos un debate con todas las organizaciones de la sociedad civil. Eso es bueno porque esos temas un poco conservadores que se van contra los criterios tradicionales, muchas veces escondemos, no queremos debatirlo. Yo creo que es hora de debatir públicamente estos temas. ¿Algún pedido de palabra, señores legisladores? Asambleísta Samaniego, asambleísta Peña, en ese orden. Yo únicamente, justamente la semana anterior que tratamos este tema, revisamos algunos datos del Ministerio de Salud, justamente recogidos en AMPETA, y se señala que 8 de cada 10 niñas que están embarazadas por violencia sexual, menores de 14 años. Yo únicamente quiero referirme al tema que yo siempre planteo, el tema de la especialidad y la especificidad. No es lo mismo tratar estos temas en niñas o en personas adultas. Los móviles, el tema de la violencia pasa también en ocasiones por el engaño, por el silencio, por los temas que usted acabó de señalar. Pero el tema de la especialidad me parece fundamental. En ese sentido, yo lo que quería consultar es también desde usted, yo le hice la misma pregunta de la ocasión anterior en relación a este tema, por el tema de la revictimización, que es fundamental.
El tema de la fiscalía también había, cuando comparecieron Ampetra, compareció el fiscal, hablaba de la imposibilidad de completar sus equipos técnicos. Yo creo que ese es un tema que también hay que tratarlo, porque concuerdo que el tema no pasa por las estadísticas de judicialización. Es un tema que vamos a tener que seguirlo analizando. Sin duda, yo igual he revisado la convención, los temas planteados desde la CEDAW. Para mí hay un tema también que es fundamental y lo puse en conocimiento de la comisión, que fue las observaciones del Comité de los Derechos del Niño, en donde también se hace referencia a este tema en relación al aborto y a la necesidad del debate respectivo. En el Ecuador, los jueces que conocen temas relacionados con violencia contra las mujeres no tienen esa especialidad. Si bien se dice juez de la unidad de violencia contra la mujer, eso es una cosa, pero que esos jueces tengan la sensibilidad, la capacitación, las experticias, las herramientas, los conocimientos adecuados para tratar estos temas tan sensibles, no existe. Y ahí sí se ha violado lamentablemente la ley. Más en el tema de tratar el tema de adolescentes, hay una resolución del Consejo que yo creo que es totalmente inconstitucional, que se le amplía viernes, sábado, domingos, días feriados y festivos, la competencia para resolver estos casos a todos los jueces, y por eso están terminando en prisión, pues porque quienes conocen fines de semana, días festivos, feriados son los jueces de turno, sean o no especializados. Eso no puede mantenerse, protestado, ya son muchos meses que se mantiene esta decisión. Por lo tanto, la especialidad es una deuda que tenemos especialmente con el tema de violencia sexual contra las mujeres. Violencia y todo tipo de violencia contra las mujeres. Los médicos, sí, quienes denuncian, ustedes vieron, son los médicos, y con la denuncia del médico se han iniciado los procesos judiciales, ¿sí? Estos casos de las denuncias del médico generaron la iniciación del proceso penal. Y ahí es bien complicado, por ejemplo, para la defensa. Si el médico mismo denuncia, el médico presenta la certificación de que está abortado sin consentimiento la mujer, la niña, qué grave que se hace la defensa en estos procesos. Por eso resaltaba el doctor Arbito de que entre la defensa y la fiscalía hay ese acuerdo para ser abreviado, pues que se le complica a la defensa, ya existe, va el médico, declara, sí, yo le atendí el aborto, etcétera, etcétera. Hay una complicación, a más de lo que decía los incentivos para que hagan procedimientos abreviados a los jueces. De la edad, independientemente de la edad, nosotros estamos pidiendo que se despenalice el aborto cuando es por causa de violación. Claro que es más trágico en niñas, en menores de 14 años, ¿no? Pero si una mujer de 22, de 26, 28 años queda embarazada, luego una violación, tiene el mismo derecho de decidir si quiere o no tener ese hijo. Si decide no tener, pues bien, hay que darle la oportunidad y las facilidades para que pueda cumplirse su decisión, ese es su derecho. Por lo tanto, despenalizando el aborto por causa de violación, favorecemos a todas las mujeres de toda edad. ¿Cómo están haciendo en Argentina? Porque alguien dirá, bueno, ¿y qué hacemos qué protocolo se va a seguir para ver si fue violado? No. En Argentina la Corte dijo que con la sola declaración juramentada de la mujer se debe proceder. Porque yo dije hace un momento, tenemos que darle credibilidad a la mujer. ¿Por qué tenemos que desconfiar de que todo lo que nos dicen las mujeres es falso? Por favor, todo lo que dicen los hombres es verdad, pero lo que dicen las mujeres es mentira, no. Yo creo que con la sola declaración de ella, sí, fui objeto de o puede ser una denuncia, una declaración ante el mismo médico, el momento que abre parte, como es la historia clínica del médico, que conste la declaración juramentada o la declaración voluntaria de la niña, del adolescente, de la mujer, que diga, estoy embarazada fruto de una violación y proceder en ese sentido. Creo que con esto lo que garantizamos es el derecho de las personas. Comencemos al menos con el tema de violación. Ustedes saben que ya en otros países está despenalizado todo tipo de abortos, todo tipo de abortos. Acá todavía somos muy conservadores, tenemos miedo de debatir esto y he pedido que al menos comencemos con el tema del aborto por causa de violación. Y yo creo que es necesario.
El asambleísta Torres decía con toda razón en Henares, pero así como hay que despenalizar este delito, hay que despenalizar otros del catálogo de delitos que hay en el COI. Hay cientos de delitos que no deberían estar en el COI, el tema del delito, como el pánico financiero como delito, la paralización de un servicio público como delito, la protesta como delito. Cuando nuestra Constitución dice que el Código Penal tiene que ser un Código Penal mínimo, lo que hicimos con el COI es de ser un Código Penal lo más máximo posible. Se crearon nuevos delitos y figuras que ya en otros países ni piensan incorporar en el catálogo de delitos, y acá lo hemos incorporado. Por suerte, tengo por escrito mi oposición casi a la mayoría de artículos de ese Código Orgánico Integral Penal. Asambleísta Luis Fernando Torres. Usted señala que entre el 2013 y el 2016 el número de procesos por aborto ha sido de 323, de los cuales el 69% corresponde a mujeres entre 14 y 19 años. De estos 323 procesos, ¿cuántos han terminado con sentencia condenatoria? ¿Cuántos han terminado en absoluciones? ¿Cuántos no han llegado en definitiva a sentencia? ¿Y cuál ha sido el tipo penal? Porque en nuestra legislación penal existe un aborto que está despenalizado. Básicamente es el aborto en el que corre peligro la vida de la madre, que se conoce tradicionalmente como el aborto terapéutico. Esa figura ha sido utilizada para no acusar, para no sentenciar, o simplemente se ha pasado por alto la existencia, digamos, de esa figura por la que no se puede perseguir delito alguno en el caso de mujeres que han sido procesadas. Aquí tengo un informe del propio Consejo de la Judicatura donde se establece las sentencias condenatorias por año, del número de casos judicializados. El mismo doctor Ardito acaba de manifestar de que el 54% terminaron en sentencia condenatoria, el 54% de los casos. Eso es grave, más de la mitad terminaron con sentencia condenatoria, y el otro porcentaje, es decir, el 46%, con sentencia ratificatoria de inocencia. La mayoría de esos casos de ratificatoria de inocencia han sido patrocinados por la defensa pública, y nosotros en la defensa hemos evidenciado que la Fiscalía no logró demostrar de que la señora se provocó el aborto, ¿no? Voluntariamente. Y aquí tenemos la estadística de casi todos los procesos se siguen por el artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal. Aborto no consentido, también aborto consentido, los dos, por el inciso primero, y el no consentido, el artículo 148. Las cifras son bastante escandalosas y creo que nos obliga a tomar una decisión para no seguir criminalizando a las mujeres por abortar en caso de violación. La Constitución dice que se protege la vida desde la concepción. Ya comencemos a debatir, ya hay bastantes análisis, inclusive científicos, de qué entendemos por concepción. Ya es muy claro y va generalizándose el criterio de que la concepción no es la unión del óvulo con el espermatozoide. Eso no es concepción, sino cuando pasa todo el proceso de maduración del óvulo y se implanta en el endometrio. Recién comenzaría el proceso, y eso dura alrededor de 10-12 semanas. Miren, hay tantas cosas científicas también que debe debatirse acá. Porque si vamos a lo que nos dice la Biblia y nuestra versión de proteger la vida de su concepción, estamos un poco obligados a atender también lo que nos dicen los expertos, los científicos, los médicos que han analizado este tema. ¿Qué se entiende por concepción y desde cuándo se podría entender de que se produce efectivamente la concepción? Gracias. Tenemos las últimas preguntas, dos preguntas remitidas por la asambleísta Villalba. ¿Existen directrices para los defensores públicos sobre la atención para las víctimas de delitos sexuales y de violencia? Hemos creado una unidad especializada de defensa a víctimas de delitos sexuales, de violencia de género. Defensores y defensoras públicas que forman parte de estas unidades reciben permanentemente capacitación para atender de manera adecuada estos juicios, que como nosotros hemos entendido, no es temas que
por simplemente ser abogados deben atender. Aquí deben tener clara una directriz, principalmente en el sentido de que estos son delitos que tienen una connotación totalmente diferente a los delitos comunes. Se necesita estrategias, experticias, armas totalmente diferentes a la defensa en otro tipo de delitos comunes. Y nosotros vamos especializando permanentemente a los defensores de las unidades especializadas de atención a mujeres víctimas de violencia.